Mi novio me embarazó, me maltrató, y terminó con mi mejor amiga como si yo nunca hubiera existido. Mira, cuando alguien te dice, esa persona te va a cambiar la vida, uno piensa en algo romántico. Tipo película, flores, transformación espiritual, nadie te aclara que a veces te la cambia, pero para peor. El año pasado yo estaba en mi último año de universidad, y no quiero sonar insoportable, pero sí, era la abeja reina del lugar, tenía promedio alto, era parte del comité estudiantil, organizaba eventos, tenía grupo de amigos sólido, me conocían profesores y alumnos. Yo caminaba por los pasillos y saludaba a todo el mundo, tenía planes claros, graduarme con honores, entrar al negocio familiar, viajar, mi vida estaba ordenada. Y entonces apareció Adrián. No era el más guapo del campus, no era el más brillante, pero era atento. Y después de varios intentos fallidos con chicos que solo querían presumirme, alguien tranquilo sonaba perfecto. Adrián era de esos que te dicen, yo no soy como los demás. Y tú, ingenua, lo crees. Empezamos a salir, cafés, cine, pláticas eternas. Y poco a poco empezamos a pasar más tiempo juntos, hasta que básicamente vivíamos en su casa. Porque en la mía mis papás no querían que él entrara. Nunca les dio buena espina. Decían que lo veían muy cómodo para alguien que no hacía nada. Y tenían razón, pero yo estaba enamorada. Y el amor tiene la pésima costumbre de volver borrosos los focos rojos. Mi familia tiene un negocio. Desde chica trabajé ahí. Siempre tuve dinero propio. Adrián no. No estudiaba con muchas ganas. No tenía trabajo. No buscaba trabajo. Yo pagaba las salidas, la comida, los viajes cortos. Si íbamos al cine, yo compraba las entradas. Si salíamos a cenar, yo sacaba la tarjeta. Y no lo veía mal. Me decía a mí misma, no importa, es temporal, pero la realidad era otra. Yo no era su novia, era su patrocinadora emocional y económica. Anaí era mi mejor amiga, desde los 16 años. Habíamos llorado juntas por exnovios, habíamos estudiado juntas para finales, habíamos planeado viajes que nunca hicimos. Ella empezó a salir con uno de los amigos de Adrián. Al principio todo bien, pero de la nada dejaron de hablar, y cuando le pregunté qué había pasado, solo dijo, nada, ya no me gustó. Raro, pero lo dejé pasar. Un día Adrián dijo, deberíamos incluir más a Anaí. Está triste. Y yo pensé, qué considerado. Jamás imaginé que estaba abriendo la puerta sola. Al principio eran planes grupales. Cine los tres, cena los tres, eventos los tres. Pero luego empezaron cosas pequeñas. Ellos se quedaban hablando aparte. Se enviaban memes que yo no entendía. Se reían de cosas internas. Yo lo atribuía a que ambos eran muy sociables, hasta que empezaron a salir solos. Vamos por un café rápido. Vamos a tal restaurante que tú no quieres. Solo vamos a grabar un TikTok. Y yo confiada decía que sí, porque confiaba en los dos. Error número 1. Hubo un momento específico que todavía recuerdo. Estábamos en una fiesta universitaria. Yo estaba hablando con una compañera. Volteo, y los veo bailando, no pegados, pero sí con esa energía. Esa complicidad, esa risa, y sentí algo en el estómago, no celos irracionales, alerta. Esa noche le dije a Adrián que me incomodaba. Le expliqué con calma, le dije que no me gustaba que salieran solos, que se grabaran bailando, que pareciera que eran más cercanos que nosotros. Él me abrazó, me dijo, estás exagerando. Pero si te hace sentir mejor, voy a cambiar. Spoiler, no cambió. En un viaje con amigos, todo explotó internamente para mí. Íbamos en un grupo grande. Yo estaba cansada. Adrián y Anaí actuaban como si fueran pareja. Se sentaban juntos, se tomaban fotos juntos, caminaban adelante mientras yo me quedaba atrás. Isaías fue el único que se me acercó. ¿Estás bien? Le dije que sí, porque a veces mentimos para no enfrentar lo obvio. Más tarde escuché que uno de los amigos le preguntó a Adrián si yo estaba molesta, y él respondió, no, solo necesita descansar. Como si yo fuera un accesorio que se guarda cuando estorba. Cuando regresamos del viaje, exploté. No grité, no hice escándalo, simplemente le dije que no me gustaba cómo me estaba tratando. Que parecía que su relación principal era con Anaí, y entonces hizo algo que me descolocó. Se arrodilló, literalmente, en su sala, y empezó a llorar. No me dejes, solo somos amigos. No seas dramática, yo ya estaba harta, ya me daba asco la dinámica, pero cometí el error más grande. Pensé que no podía tirar un año a la basura, así que dije, está bien.
pero el día que yo haga lo mismo no te quejes. Él prometió cambiar, otra vez, y otra vez no lo hizo. Después de lo que empezó a pasar entre Anaí y Adrián, yo hice lo que muchas personas hacen cuando ya están emocionalmente agotadas. Fingí que todo estaba bien. Y lo más peligroso de fingir es que a veces funciona. Durante unas semanas todo parecía tranquilo. Adrián dejó de ser tan evidente con Anaí. Volvimos a los domingos con la familia Salgado, la familia de Adrián, la abuela feliz de verme. Doña Marta diciéndome que yo era la única con cabeza en esa casa, yo ayudando en la cocina como si nada estuviera fracturado. Yo quería creer que lo peor ya había pasado. No era así. Un día empecé a sentirme distinta. No era solo cansancio de la universidad, era algo más físico, náuseas leves, sensibilidad y un retraso. No soy exagerada, pero tampoco soy ingenua. No le dije primero a Adrián. Se lo dije a Mercedes, su hermana. Siempre fue cercana a mí. Le pedí que comprara una prueba de embarazo y que por favor no dijera nada todavía. Le di el dinero. Esa misma noche Mercedes salió de fiesta. Al día siguiente me llamó con voz incómoda. Vale, Adrián usó el dinero. Se lo había llevado. Se lo gastó saliendo. No me enojé. Me quedé en silencio. Sentí algo peor que enojo, una especie de vacío, como si yo estuviera viviendo algo enorme y para él fuera solo otro fin de semana. Al final, fue doña Marta quien compró la prueba. Y aquí viene lo surrealista. Toda la familia estaba afuera del baño esperando el resultado. La abuela, las tías, Mercedes, hasta un primo. Yo estaba sentada en la orilla de la tina con las manos temblando. Adrián estaba pálido, no emocionado, asustado. Hice la prueba, 2 rayitas, una fuerte. La otra tenue, casi invisible, pero estaba ahí. Afuera empezaron los gritos. Voy a ser abuela, por fin. Sabía que eras tú la indicada. Yo no podía sonreír. No sentía felicidad, sentía miedo. Miedo porque mi familia jamás aceptaría que el padre fuera Adrián. Miedo porque tenía 22 años y estaba en mi último año de universidad. Miedo porque nuestra relación ya estaba rota por dentro. Esa noche hablamos solos. No estaba en mis planes, dijo Adrián mirando al piso. En los míos tampoco, pero ahí estaba. Durante los días siguientes la familia Salgado ya hablaba de nombres. La abuela decía que presentía que sería niña. Doña Marta quería acompañarme a citas médicas. Las tías me mandaban mensajes con recetas para que el bebé naciera fuerte. Yo todavía ni confirmaba con un doctor, y Adrián empezó a cambiar, se volvió distante, callado, pasaba más tiempo en el celular, salía a despejarse. Y yo me quedaba sola, con miedo, intentando procesar algo que ni siquiera había terminado de aceptar. Pasaron 25 días, 25, y una madrugada desperté con un dolor fuerte, no solo físico. Era una sensación profunda de que algo se estaba rompiendo. Fue un aborto espontáneo. En el hospital dijeron que probablemente fue estrés. Estrés. Qué palabra tan pequeña para algo tan grande. Adrián estuvo ahí, pero en silencio. No lloró, no habló, no me sostuvo la mano como yo esperaba. Cuando volvimos a casa, la familia Salgado esperaba noticias, y tomamos una decisión. Dijimos que la prueba había sido un falso positivo, que simplemente me había bajado, que todo había sido una confusión. Se acabó el tema. Pero no se acabó nada. Porque algo se rompió definitivamente después de eso. Yo me sentía vacía. No sabía si llorar por lo que perdí o sentir alivio, porque no iba a traer un bebé a una relación que ya estaba llena de grietas. Y Adrián empezó a ser otra persona. Primero fueron comentarios. Ya supéralo. No fue para tanto. Estás exagerando. Después vinieron los gritos. Luego los empujones sin querer. Los pellizcos cuando nadie miraba. Moretones que escondía con sudaderas incluso cuando hacía calor. Y yo, la que todos veían fuerte, brillante, inalcanzable, estaba viviendo algo que nadie sospechaba, ni siquiera Isaías, que empezaba a mirarme con preocupación. Y lo peor es que yo todavía quería salvar la relación, porque cuando inviertes tiempo, dinero, emociones, irte se siente como perder. Lo que no entendía es que quedarme también era perder. Después de lo del hospital, yo pensé que Adrián y yo íbamos a unirnos más. Grave error. Lo que se rompió esa madrugada no fue solo el embarazo, fue la dinámica, fue el respeto. Fue algo invisible pero definitivo. Al principio eran cosas pequeñas. Adrián empezó a hacer comentarios que antes no hacía. Estás más sensible de lo normal. Te ves rara. No sé qué te pasó, antes eras más divertida.
Y yo me quedaba callada, porque en el fondo sentía culpa, no sé por qué, pero la sentía, como si el aborto hubiera sido responsabilidad mía. Como si mi cuerpo le hubiera fallado a todos. Anaí volvió a aparecer más seguido. Al principio pensé que era coincidencia, luego entendí que no. Ella llegaba a la casa de la familia Salgado justo cuando yo no estaba, o cuando yo estaba, pero Adrián y yo habíamos discutido. Siempre tenía el timing perfecto. Una tarde llegué sin avisar. Y los encontré en la sala, muy cerca, demasiado cerca para dos personas que solo son amigos. No estaban haciendo nada explícito. Pero el silencio cuando entré lo dijo todo. «Estás paranoica», me dijo Adrián esa noche. «Anaí es tu amiga. ¿Qué te pasa?» Esa frase me persiguió días. ¿Y si sí estaba exagerando? ¿Y si el problema era yo? Ahí empezó algo más peligroso que los gritos, la duda. Empecé a cuestionarme todo, mi intuición, mi memoria, mis emociones. Si él decía que no pasó nada, tal vez no pasó nada. Si él decía que estaba imaginando cosas, tal vez era cierto. Eso es lo que nadie te explica sobre el desgaste emocional. No empieza con golpes. Empieza con confusión. Isaías empezó a notarlo. Un día, después de clases, me detuvo en el estacionamiento. «Vale, ¿estás bien?» La pregunta fue simple, pero casi me hace llorar. «Claro», le dije sonriendo. «Estoy perfecta». No estaba perfecta. Dormía poco, comía menos, tenía ojeras que ya no se cubrían con maquillaje. Y Adrián parecía cada vez más cómodo viéndome así. Las discusiones subieron de nivel. Ya no era solo tono elevado, era intimidación. Se acercaba demasiado, invadía mi espacio. Me agarraba el brazo cuando intentaba irme. «No te hagas la víctima», me dijo una vez, apretándome el brazo con fuerza. Ese día me dejó un moretón pequeño, redondo, perfectamente marcado. Lo tapé con manga larga. Y lo más fuerte es que cuando me vi al espejo, no pensé «esto está mal». Pensé «no provoques más discusiones». Eso fue lo que más me asusta cuando lo recuerdo. Anaí empezó a cambiar conmigo también. Se volvió fría, sarcástica. Hacía comentarios disfrazados de broma. «Ay, vale, es que tú eres muy intensa. A veces los hombres necesitan espacio. No todo gira alrededor de ti». Y Adrián la defendía, siempre. Yo estaba perdiendo terreno en mi propia relación. La familia Salgado seguía tratándome bien, pero algo había cambiado ahí también. Ya no hablaban del embarazo. Era como si nunca hubiera existido, como si yo hubiera sido la única que lo vivió, y Adrián comenzó a salir más. Decía que necesitaba distraerse, que yo lo tenía agobiado, que mi tristeza era pesada. Una noche regresó oliendo a perfume que no era mío. No dije nada, porque tenía miedo de que la discusión escalara. Y aquí viene la parte que más me cuesta admitir. Yo ya sabía que algo no estaba bien. Sabía que Anaí no era solo una amiga, sabía que Adrián estaba cambiando en una versión que me daba miedo, pero me quedé, porque irme implicaba aceptar que había perdido años, que había invertido dinero, tiempo, reputación, que la abeja reina no había sabido elegir, y mi orgullo pesaba más que mi seguridad. Yo ya vivía con ansiedad constante. Mi cuerpo estaba tenso todo el tiempo. Caminaba midiendo palabras, evitando detonantes, evitando miradas. Adrián ya no fingía tanto. Se la pasaba en el celular, sonreía mirando la pantalla. Se volteaba cuando yo me acercaba. Un día le pregunté directamente, «¿Estás hablando con alguien más?» Se rió en mi cara. «Te estás volviendo paranoica». Esa frase otra vez. Paranoica, exagerada, intensa. El problema siempre era yo, hasta que un martes por la tarde recibí un mensaje de alguien que no tenía registrado. Era Julia. Yo sabía quién era. La había visto un par de veces en reuniones. Una chica que claramente le parecía atractiva a Adrián. Él la seguía en redes. Le daba likes estratégicos. El mensaje decía, «Hola, no quiero problemas, pero creo que mereces saber algo. Mi estómago se cayó. Nos vimos en una cafetería». Yo llegué pensando que tal vez estaba exagerando, que quizás solo eran mensajes coquetos. No, Julia fue directa. «Estoy saliendo con Adrián desde hace semanas. No fue un error. No fue una borrachera. No fue un momento. Semanas». Me mostró conversaciones, fotos, capturas. Él hablaba de mí como si yo fuera una carga. Decía que yo estaba inestable, que yo lo asfixiaba, que yo estaba obsesionada con Anaí. Yo había estado defendiendo a alguien que ya estaba construyendo su narrativa para dejarme como la loca oficial de la historia.
No lloré ahí, le agradecí a Julia. Le dije que no era su culpa, y me fui. Cuando llegué a casa de Adrián, él estaba tranquilo, como si nada. Lo enfrenté, no grité, no hice escándalo. Le dije, ya sé todo. Intentó negarlo. Luego dijo que fue un error. Luego dijo que yo lo había empujado a hacerlo. Luego dijo que estaba confundido. El guión típico. Y algo dentro de mí se apagó. No hubo drama. No hubo lágrimas histéricas, solo claridad. Estás enfermo, le dije, y yo no voy a quedarme a que me sigas destruyendo. Y me fui. Esa fue la primera vez que realmente me fui. Pensé que ahí terminaba todo. Qué ingenua. Adrián empezó a escribirme desde cuentas falsas. Instagram, correos, incluso mensajes por aplicaciones donde no podía bloquearlo. Voy a cambiar. Estoy en terapia. Anaí no significa nada. Tú eres el amor de mi vida, el mismo hombre que me gritaba, el mismo que me pellizcaba, el mismo que me dejaba moretones. No respondí, y eso lo enfureció más. Pasaron unos meses, yo estaba reconstruyéndome, volviendo a enfocarme en la universidad, volviendo a hablar con Isaías sin sentir culpa, volviendo a dormir sin miedo. Y un día, en redes sociales, vi una foto, Adrián, sonriendo, y al lado de quién, Anaí, mi mejor amiga, oficialmente pareja, sin disimulo, sin vergüenza, con fotos en restaurantes donde yo los había visto como amigos, con viajes que antes hacíamos los tres, con canciones que Adrián me dedicaba. Lo más impresionante no fue que estuvieran juntos. Fue la naturalidad, como si yo hubiera sido una transición, como si mi lugar siempre hubiera sido temporal. Supe por amigos en común que Adrián solo hablaba mal de mí, que decía que yo lo controlaba, que yo era agresiva, que yo estaba desequilibrada, pero hay algo que curiosamente nunca mencionó. Nunca dijo que casi iba a ser papá conmigo, nunca habló del embarazo, nunca habló del aborto, nunca habló de los moretones. Eso no encajaba con su versión de víctima. Hasta el día de hoy, Adrián ve todas mis historias, todas, sin fallar. Anaí también. A veces la he visto en persona. Me mira de lejos, no con culpa, no con vergüenza, con esa expresión rara de alguien que sabe que está viviendo algo que empezó mal. Y a veces siento que ambos viven con una especie de déjà vu, porque empezaron igual, con secretos, con negaciones, con mentiras pequeñas que luego crecen. Y aunque ya no estoy ahí, sé que ese patrón no desaparece por cambiar de novia. A veces me pregunto algo, cuando tu mejor amiga termina con tu ex abusivo, sabiendo todo lo que viviste, ¿eso se llama traición o simplemente revela quién era desde el principio? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.